Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y hoy vamos a hablar de los pueblos colindantes con Israel que no formaban parte de los grandes imperios. Aparte de las culturas foráneas que hemos visto en los tiempos de la Biblia, los israelitas fueron vecinos de los fenicios que estaban en el norte. Los fenicios eran marinos y comerciantes. Se destacaban sus ciudades de Biblios, Toros, Sidón y Beirut. Por lo general, los fenicios se llevaban bien con Israel y con los israelitas. Otro de los pueblos eran los cananeos, que vivían en Palestina. Ellos estaban ahí mucho antes de que los hebreos llegaran a las tierras prometidas. Incluso estuvieron más tiempo después de la llegada de Israel. Formaban una serie de razas de población muy mezclada y vivían en pequeños pueblos. Si queremos conocer un poco más de los cananeos, vamos a Éxodo capítulo 3, versículo del 8 al 17, o bien en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Los cananeos tenían otros nombres como amorreos, hititas, jebeseos. También tenían cierta unidad cultural y religiosa. Las ciudades más importantes de los cananeos y que muchas veces escuchamos cuando leemos el Antiguo Testamento era Jericó, Betel, Hebrón, Gezer. Los hebreos siempre lucharon contra ellos para tratar de echarlos de su tierra, o simplemente también aprendieron a convivir con algunos de ellos. Otro de los pueblos son los filisteos o grupo de los pueblos del mar. Eran probablemente de origen indoeuropeo, de la isla de Creta. Ellos llegaron a Palestina casi al mismo tiempo que los hebreos. Por eso el nombre de Palestina significa ciudad de los filisteos. Se establecieron en la costa de Israel y vivieron todo el tiempo peleando contra los israelitas. Goliat era filisteo y vamos a recordar la época en la que el rey David venció a Goliat. Fueron enemigos de Israel. Sus ciudades más famosas fueron Gad, Gaza, Ecrón, Ascalón y Asdod. Estos pueblos, por lo general, tuvieron influencia en Israel con muchas de sus costumbres, su cultura, también con la lengua, así como algunos elementos religiosos que luego fueron purificados por los hebreos. También hubo otros pueblos vecinos de Israel. Los edomitas, que estaban en Edom, vivían muy cerca del Mar Muerto. En el Nuevo Testamento se les llamó idumeos. Eran descendientes de Esaú. Esaú, ¿se acuerdan quién era Esaú? Ajá. Esaú era el hermano gemelo de Jacob, a quien Jacob le quitó la bendición de su padre Isaac. Y por tanto, entonces estaban emparentados con Israel. Eran primos, pueblos primos. Muchos edomitas eran comerciantes, agricultores o extraían el cobre. No fueron muy amigos del pueblo de Israel y algunas ciudades de los edomitas eran Eizón, Punón. El profeta Abdías nos presenta una fuerte denuncia por los abusos cometidos por los edomitas contra los israelitas. Los amonitas o hijos de Amón vivían también en el norte del Mar Muerto, junto a los ríos Arnón y Jacob, que eran afluentes del Jordán. También se sentían emparedados con Israel a través de Lot. Lot, ¿se acuerdan quién era Lot también? Lot era el sobrino de Abraham. Y se acuerdan que al principio, cuando
Abraham y Lot habían conflictos entre sus empleados y decidieron separarse. Uno se fue al norte y otro se fue al sur. Pues bien, estos pueblos eran descendientes de Lot y no se opusieron a la conquista de la tierra prometida, sino hasta en tiempos de David, porque los dominaron. Este pueblo descendiente de Lot vivía cerca del río Jordán, a la orilla del Mar Muerto. Sí se opusieron a la llegada de los israelitas a Canaán, le hicieron la vida imposible peleando con ellos hasta que el rey David logró someterlos. Ruth, la protagonista del libro que lleva su nombre, era moabita. Estaban también, otro pueblo cercano, son los arameos o sirios. Estos vivían en los territorios de lo que es hoy el Líbano. Sus centros fueron Damasco y Hamat, y eran tribus semíticas o seminómadas. Ellos por lo general constituían pequeños estados regionales. Su lengua se convirtió en la lengua común del Próximo Oriente. Es decir, el arameo comenzó a extenderse. Hasta los tiempos de Jesús se hablaba la lengua de arameo, que es muy parecida al hebreo. Por eso hay libros de la Biblia escritos en arameo. Y dirán ustedes, ¿y para qué queremos conocer todos estos pueblos? Pues es muy importante que sepamos cómo son estos pueblos y las grandes civilizaciones, porque debemos tener claro que Israel tuvo influencia de todos estos pueblos y que muchos de ellos aparecen a lo largo del Antiguo Testamento. Pensamos cómo estos pequeños pueblos tuvieron gran influencia en la vida de los israelitas y que Israel muchas veces tuvo que hacer invasiones y guerras o fue invadido por estos pueblos. O sea, Israel se defendió y atacó a estos pueblos para ir constituyendo lo que era su pueblo. Durante muchos años, Israel vivió en lucha, como indica su nombre, Israel, que significa salir a vencer. Esto lo encontramos en el Génesis 32, 29. Recordemos que a Jacob Dios le cambió el nombre y le puso el nombre de Israel. Para comprender la historia del pueblo de Dios y con ella la historia de salvación, es necesario, como se los he dicho, que al menos tengamos una visión de estos pueblos que rodeaban a Israel. Una visión del ambiente virtual, como se dice ahora, ambiente que condicionó al pueblo. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.